Durante los 13 años en los que Leone no publicó ninguna película, considerados como los años yermos, se dedicó en cuerpo y alma a su última película, y no aceptaría dirigir ninguna en la que no pudiera adaptar esta misma idea. Después de terminar el rodaje de Agáchate maldito y durante su postproducción, el productor Albert S. Ruddy le ofreció dirigir a Leone la adaptación de la novela El Padrino de Mario Puzo, un proyecto ambicioso que Leone en un principio aceptó. Este vio la oportunidad de reflejar en esta adaptación parte de su guión que tenía preparado para Viale Glorioso, es decir, Érase una vez en América. Sin embargo, Ruddy le impuso medidas más restrictivas, debido a la ambición del proyecto. Tened en cuenta que El Padrino realmente no fue una producción muy costosa en esa época. Paramount no quiso invertir mucho dinero en esta entrega, y Ruddy tuvo que ingeniárselas y hacer maravillas para sacarla adelante. Entre ellas lograr que Marlon Brandon, una estrella ya consagrada en esa época, cobrase muy poco. Sumadas a estas limitaciones y que Leone estaba bajo mucha presión por parte de los productores durante la realización de Agáchate maldito, le llevó a que tuviera que renunciar al proyecto del Padrino. Cuando Francis Ford Coppola fue el encargado de llevar adelante El Padrino, recogió las ideas del borrador de la versión de Sergio Leone para su trilogía, como la manera en la que muere Vito Corleone, la estructura cronológica de la segunda parte del Padrino, en la que se intercala el presente y el pasado, concepto muy parecido al de Érase una vez en América, o también las ideas del personaje de Mary para la tercera parte. Aunque Leone no realizó labores autorales como director, sí que hizo un poco de todo. Por ejemplo, trabajó haciendo muchos anuncios para la televisión, como por ejemplo para Renault. Además, también ejerció como productor y guionista en muchas películas, siendo la más destacable Mi nombre es ninguno, un spaghetti western en clave de comedia. En este film, Leone no solo ejerció como productor y como co-guionista, sino que también dirigió varias secuencias en las que volvió a hacer tándem con Ennio Morricone, el cual hizo, como no, la banda sonora de la película. La influencia de Leone es más que evidente, ya que si bien no quería dirigir la película, se basa en una idea suya. Para empezar, el protagonista es una parodia del personaje de Clint Eastwood, de la trilogía del dólar, el cual hace tándem con el personaje de Henry Fonda, interpretando a uno de sus clásicos papeles de héroe de western, solo que en este caso ya es un hombre viejo al punto que debe usar gafas para poder disparar, y que está harto de esta vida, siendo su única motivación la de retirarse. Leone vio aquí una oportunidad de adaptar esa idea de enfrentamiento entre Clint Eastwood y Fonda que tenía originalmente para Érase una vez en el oeste, solo que en este caso, en lugar de enfrentarse, hace una analogía en cómo los personajes de antihéroes del nuevo western sustituían a los clásicos héroes interpretados por ejemplo, Fonda. De hecho, esta película también es la despedida de esta figura heroica y del mismo actor, pues sería el último western de Fonda, finalizando la misma con un discurso del protagonista en el que cede el testigo a este pseudo Clint Eastwood. Es importante destacar que Leone siempre buscaba la más mínima excusa para rodar alguna secuencia. En esta película se auto-homenajearía su propia trilogía del dólar, como por ejemplo recreando la escena de los disparos en los sombreros, la cual ya había rodado en La muerte tenía un precio o Por un puñado de dólares más. Aunque claro, esto también tenía un problema, y es que si bien a Leone le gustaba dirigir muchas escenas personalmente, también se inmiscuía en el trabajo del director titular. Leone era un ferviente defensor de la libertad creativa, de la suya, claro. Cuando bajo su manto dirigían otros directores, pues ya no tanto. De hecho, el director de la cinta, Torino Valeri, acabó tan harto de Leone que no quiso volver a trabajar con él nunca más. Y eso que ya se conocían de antes, pues fue su segundo director en Por un puñado de dólares. Todos estos años, fuera de la primera línea, si bien no fueron decisión propia, sino que fueron consecuencia de sus fracasos anteriores, no implicaron que Leone se quedase de brazos cruzados con Viale Glorioso. Pourquoi ne faites-vous rien depuis 2 ans? Je suis bloqué aquí. Ça c'est une histoire. Je crois que tout le public le connaît maintenant. Allez, c'est pour Il était une fois l'Amérique. Oui, c'est pour une fois l'Amérique. J'ai commencé le découpage et je ne peux pas acheter le livre.
Io sono molto testardo, molto tenace e faccio il cinema che amo fare, cioè devo amare visceralmente e dall'interno un film. La storia diciamo che è la continuazione ideale di un trittico e quindi il pretesto del gangsterismo, il pretesto della reminiscenza americana è il pretesto per un europeo della mia formazione di raccontare un atto d'amore che io nutro per il cinema americano. Il sottotitolo del film potrebbe essere benissimo C'era una volta un certo tipo di film. Sino que continuó trabajando con ello en paralelo el resto de proyectos como productor, sus anuncios y demás, intentando sin ningún éxito lograr poner en marcha el rodaje de esta película. De hecho, a lo largo del tiempo y antes de su cast definitivo, tuvo en su agenda a muchos actores diferentes para sus papeles. Un ejemplo de ello es que durante un tiempo, Leone tenía pensado que el personaje de Noodles estuviera interpretado por Paul Newman, logrando finalmente sacar la producción adelante. Eso sí, bajo otro nombre, Érase una vez en América, dando fin a su última trilogía. Antes de entrar en profundidad, hay que entender que Érase una vez en América es el culmen de su filmografía, pero también de su vida. Todas aquellas ideas que puso en práctica primero en Por un puñado de dólares más con el personaje del indio, con Érase una vez en el oeste, o en Agáchate maldito, y que fue perfeccionando en cada una de estas películas, tienen su culmen en esta, la cual también tiene una enorme implicación personal, puesto que reflejaría en Noodles gran parte de sus memorias de la infancia, mezclando la ficción con autobiografía. Y es que esta película no se puede entender sin comprender la vida de Sergio Leone. Este reflejó en Érase una vez en América sus cambios de visión en la vida, la mirada idealizada y romántica de su niñez, el desencanto posterior de su adolescencia y la mirada melancólica y decepcionada de su adultez, marcada a su vez por su tristeza personal derivada de sus fracasos como cineasta en los Estados Unidos. En su niñez, Leone veía el mundo con ojos de maravilla y sueños, idealizando las historias que veía en el cine como aventuras llenas de heroísmo. Esta perspectiva se plasma en las escenas de la infancia de Noodles, donde el ambiente de camaradería y travesuras muestra una visión casi inocente de la vida delictiva. Sin embargo, la adolescencia trajo el desencanto, la Segunda Guerra, Mussolini y la ocupación americana de Roma, en la que vio en aquellos soldados estadounidenses lo contrario a lo que idealizaba en el cine norteamericano, haciendo que cambiase su visión, y al igual que Noodles tras salir de la cárcel y reencontrarse con Max y todos sus amigos de la infancia, se enfrenta a la cruda realidad y comienza a darse cuenta cómo la realidad no se asemeja nada con la visión idealizada que tenía de antes. De la misma manera que la adultez de Leone, especialmente marcada por sus fracasos en los Estados Unidos, se refleja la mirada melancólica y decepcionada de Noodles en su vejez. Y es que, como podemos observar, Sergio Leone filtrará en Noodles todos los sentimientos de las tres épocas de su vida. Y al igual que Noodles regresa a su pasado buscando redención y paz, pero se enfrenta a los fantasmas de sus decisiones y a una realidad que no puede cambiar, Leone haría exactamente lo mismo con esta película, tratando de lograr por fin su lugar en Hollywood por una última vez, y casi como autoprofecía, al igual que Noodles, no lo podría lograr, en un final sumamente cruel tanto para el personaje como para él, cuya enorme complejidad explicaré un poco más adelante. Érase una vez es en esencia una autobiografía disfrazada de ficción, no porque Leone fuera gángster, evidentemente no, sino porque volcó en ella sus propias experiencias y sueños rotos. Además, que en esta película plasmaría además su visión sobre la vida, por ejemplo, la profunda importancia de la amistad para él y cómo esta figura sustituye a los padres, al igual que hizo él al no poder encontrar el apego y amor de sus propios progenitores. Esto se puede ver en cómo tanto Noodles como el grupo de amigos, pese a no ser huérfanos y tener padres, estos no aparecen y están ausentes, al igual que los propios de Leone. Y al igual que Once Upon a Time in the West era un episodio melancólico de los Estados Unidos, con el fin del oeste americano, y por consiguiente la conclusión del Destino Manifiesto, este film se centra en el final de los años dorados del crimen organizado y la mafia con el fin de la ley seca, entremezclándose con una historia triste y melancólica como es la de Noodles, creando una película de gángster crepuscular. Y como no, para variar, no podríamos entender la película sin la música y la maravillosa banda de su gran amigo y compañero de carrera, Ennio Morricone, en la que sería su última colaboración, con el que se cerraría este tándem creativo y sin el cual no se puede entender al propio Leone. Fue compuesta casi una década antes de que la película empezase a ser rodada. Con Sergio il primo accordo si raggiungeva quando lui mi raccontava il film, mi raccontava molto attento, spiegando addirittura le inquadrature, cose. Spesso Sergio mi impegnava a scrivere dei temi musicali prima che lui cominciasse a girare. Durante quegli anni Sergio viveva dei grandi dubbi e ogni tanto mi chiedeva: fammi sentire l'altro tema. Siguiendo con el estilo de Leone,
que se basaba en supeditar las imágenes a la música, la cual en este caso coge más que nunca de la mano a los actores y hace que alcance cuotas interpretativas excelsas, ya que al igual que en todas sus películas anteriores y en esta con aún mayor incidencia, la música era reproducida durante los rodajes con el propósito de que los actores entendieran la magnitud de las emociones que debían transmitir. Bobby. Se c'è la musica sul set, succede qualcosa di particolare, qualcosa di sacro. C'è una maggiore concentrazione da parte di tutti. Ma attori anche della classe di De Niro, che sono attentissimi alla presa diretta, di fronte a recitare una determinata scena emotiva, particolare, se vuoi sentimentale, con la musica sotto, qualche volta sono andati fuori dal seminato e mi hanno detto: guarda, a noi non ce ne frega niente della presa diretta, io tengo la musica sotto perché questo mi aiuta in modo particolare, quindi questo pezzo lo doppiamo dopo. Es a través de estos temas musicales en lo que podremos entender las ideas claves de la película. La musica non fa parte del film, interpreta il film secondo dei concetti che il compositore presta al film e naturalmente al regista. Empecemos con uno de los más destacados, que es el tema de la amistad, cuyo elemento principal es la flauta de Cockey. Este tema tiene versiones con tonos totalmente dispares dependiendo del momento de la vida del protagonista. En su primera versión refleja la inocencia e idealización de la infancia, con una melodía suave y alegre que simboliza los días despreocupados de Noodles y sus amigos. That one, with the tree. The 5 cent one? Yeah, but a 2-penny one she only gives you. I can do that myself. I think he's late, but we got him. I can't believe it, my first time in a lousy cop's face. Step 1, we the best the escorts are you ever gonna get. I found Gulen Mom. Let's scotch your money down here. Siendo una melodía diegética, pues los propios personajes la entonan siendo el himno de su unión. A medida que la vida de los personajes avanza, la flauta adquiere una carga dramática y se vincula con la fatalidad, especialmente durante la muerte de Dominic, el más joven de los 5, cuando solo era un niño. Noodles, I slipped. Esta versión del tema, impregnada de tristeza y tragedia, resalta la pérdida de la inocencia y el impacto de la violencia en ellos. A partir de aquí nada será igual, y el tema tampoco, perdiendo su carácter alegre. En la adultez, en cambio, el tema muestra un distanciamiento entre Noodles y Max. La melodía, que antes era un símbolo de camaradería, se vuelve mucho más sombría y refleja la creciente desconfianza y separación entre estos dos amigos. You're really crazy. Don't you ever say that to me. You ever say that to me again? En cambio, en la vejez de Noodles, el tema refleja nostalgia, arrepentimiento y pérdida. La flauta, ahora melancólica y suave, evoca recuerdos de tiempos pasados y la añoranza de lo que una vez fue. Por último, durante la revelación de la traición de Max, el tema de la flauta refleja tristeza, pero también conciliación. La melodía se vuelve un poco más alegre, indicando que Noodles finalmente cierra su trauma y lo supera. Sin embargo, conserva cierta melancolía, ya que ese pasado idealizado por Noodles jamás podrá regresar. La musica in quel momento rappresentava se stessa per quella scena e per quello che era successo prima nel film e quello che sarebbe successo più tardi. Quindi una musica che raccontava il passato e l'avvenire del film. Otros temas cruciales en esta banda sonora son los temas que unen a Noodles y Deborah. Uno de estos dos temas es el que está basado en la canción Amapola. Este tema encapsula la idealización del amor de Noodles que tenía Deborah en su juventud. Al principio, la música refleja la pureza y la aspiración de un amor perfecto e inalcanzable. La melodía simboliza la adoración que Noodles siente por Deborah. Además, que al igual que con el tema de flauta de Cockey, este también es diegética, pues ambos personajes la escuchan juntos. A medida que la vida del protagonista avanza, el tema evoluciona con la ilusión de Noodles en su adultez, cuando este cree que finalmente podrá conquistar a Deborah y que acabarán juntos. En esta fase, la música se llena de esperanza y determinación, con un tono más intenso y apasionado que subraya su deseo y las expectativas de un futuro compartido, tal y como podremos ver en la cita que tienen ambos personajes.
Sin embargo, en la vejez de Noodles, este mismo tema toma un giro melancólico y evoca nostalgia y pérdida. La música ahora es más lenta y llena de anhelo. Refleja la dolorosa realidad de que su amor por Deborah nunca se realizó como él había soñado. Durante su reencuentro y la conversación final, el tema suena como un eco, simbolizando el desvanecimiento de sus esperanzas y sueños. La melodía, aunque aún bella, es más suave y distante, reflejando la aceptación de Noodles de que su idealización del amor por Deborah fue solo una fantasía y que la realidad es irreparable. Antes de continuar con el análisis del tema de Deborah, debo disculparme, porque edulcoraré mis siguientes palabras. No tengo ni mucho menos intención alguna de banalizar nada, y menos el acto atroz que Noodles hace hacia ella. Pero si hablo sin pelos en la lengua y llamando a las cosas por su nombre, este vídeo puede tener repercusiones, por lo que lo siento, y dicho esto, seguimos. Es importante notar que en el tema de Amapola no hay un tono intermedio entre la versión ilusionada de adulto y la melancólica de su vejez. Esto se debe a que Noodles nunca se responsabiliza de sus acciones cuando es él quien destruye su relación con Deborah. Es su incapacidad para enfrentar sus errores debido a su egoísmo lo que impide que haya una transición musical entre ambos temas. Es como si el acto de Noodles hacia Deborah jamás hubiera existido o de hecho no tuviera ninguna importancia. Otro tema que une a ambos de cómo Noodles ve a Deborah a lo largo de los años, caracterizado por una voz soprano casi angelical. Este tema refleja la visión idealizada y la cautivación de Noodles por Deborah. Y es que de esa manera ve Noodles a Deborah, de una manera muy real, casi celestial, inalcanzable y perfecta, manifestada por la voz soprano. En la adultez, el tema de Deborah, igual que el de Amapola, refleja el deseo y los anhelos de Noodles de volver a verla, especialmente durante su tiempo en la cárcel. Two things I couldn't get out of my mind, and one of them was Dominic. The way he said, I slipped just before he died. The other was you. Every night I used to think about you. There were times I couldn't stand it anymore, and I used to think about you. Deborah lives. She's out there. She exists. And that would get me through it all. La melodía se llena de un anhelo profundo y una pasión contenida. Sin embargo, a diferencia del tema de Amapola, el de Deborah sí que tiene un tema intermedio entre la idealización y el de la pérdida y la nostalgia. Este cambio dramático se escucha por primera vez cuando Deborah rechaza a Noodles. Noodles, I'm leaving tomorrow. I have to go to Hollywood. I wanted to see you tonight to tell you. La música entonces se convierte en un reflejo del dolor y la decepción que Noodles siente, un tema que suena aquí y que suena tras el acto atroz de Noodles hacia Deborah, el cual se comete sin ningún tipo de música de fondo, y como tras este volvemos a escucharlo de nuevo. Y es que al igual que con el tema de Amapola, Noodles no asume su responsabilidad, desligando el dolor de la música de sus propios actos, casi pareciendo realmente él la víctima. En su vejez, el tema de Deborah es melancólico y doloroso, evocando la nostalgia y la tristeza de Noodles al rememorar este pasado. La música aquí refleja la pérdida irremediable y la distancia emocional que ha crecido con el tiempo. La voz soprano que antes representaba la pureza y el ideal, ahora transmite una sensación de dolor. Por último, durante su reencuentro final, la música es dolorosa, pero también contiene una nota de reconciliación. La melodía, aunque aún es triste, sugiere una cierta aceptación de los errores del pasado y una aceptación de que no se puede cambiar el pasado. Y qué decir, como no, de la versión de Yesterday de los Beatles, que reversionaron en tono nostálgico y melancólico para la película. Creo que este tema se analiza a sí mismo solo de escucharlo. Para analizar correctamente Érase una vez en América, debemos empezar desde su final, el cual es un estudio profundo de la psicología de Noodles. Toda la vejez del protagonista es un sueño inducido por el opio, un escape precisamente para enfrentarse a su responsabilidad. Este giro es simbolizado por el teatro de sombras que transiciona de la supuesta vejez a 1930 de nuevo, regresando al fumadero de opio, subrayando la incapacidad de Noodles de confrontar la realidad y sus errores, prefiriendo refugiarse en un pasado idealizado y en un futuro inventado. Para entender completamente este final, es crucial reconocer que Noodles nunca supera su niñez, inclusive durante su adultez, posiblemente amputado por su época en la cárcel, en la que parece que fue una pausa en la que el tiempo no pasó, idealizando su infancia al extremo y permaneciendo como un niño en el cuerpo de un adulto. Este aspecto infantil se manifiesta en su resistencia a cambiar, I thought you were the guy that said you didn't like bosses. It sounded like a good idea then. It still is. y en cómo mantiene las mismas dinámicas que cuando era un infante, tal y como se ve cuando se lanza al mar en un coche con su banda. Wanna go for a swim? Yeah, let's go. All right, what are you doing? Fucking around, Noodles.
Crazy! Evocando los juegos de su niñez con Max, Noodles no solo es un niño en un cuerpo de adulto, también es profundamente egoísta y posesivo con todos a su alrededor. Este rasgo se evidencia tanto en su relación con Max como con Deborah. A Deborah la quiere poseer y no acepta su rechazo, algo que se refuerza en la versión extendida de esta película. Allí se muestra a Noodles contratando a Eve, una prostituta con la única condición de que la pueda llamar Deborah. What's your name? Eve. I'll call you Deb. Do you love me? Yes. Intentando paliar con ella la pérdida de su amor verdadero. De hecho, la versión extendida tiene unas escenas que, a diferencia del corte estrenado originalmente, generan una mayor repulsión sobre Noodles, como la escena en la que habla con el chofer justo antes de la cita con Deborah. They make you dress like those lunatics that run around Germany burning down all the Jewish stores. I'm Jewish too. I know, sir. Everybody knows. Knows what? Everybody knows where you are, sir. You think it's a disgrace, don't you? We Jews, sir, don't have to be like the Italians who woke up the lawbreakers. We have enough enemies without becoming gangsters, sir. How much money do you make, Louis? So maybe by the time you're 60, you'll make enough, but then you won't be able to get it up anymore. Respecto a Max, Noodles no acepta que ella ha cambiado, y se aferra al recuerdo idealizado de su amigo, deformando en el proceso la visión que tiene de Max en ese momento de manera irreal y egoísta, y la cual proyectará en su supuesta vejez. La relación entre Noodles y Max es complicada. Max busca el crecimiento y la evolución, mientras que Noodles se ancla al pasado, incapaz de adaptarse a los cambios. Esta disparidad se convierte en el punto de conflicto entre ambos. Noodles anhela seguir siendo un ratero de poca monta al igual que su juventud, mientras que Max busca profesionalizar la banda criminal. Well, that's probably because you still think like some schmuck from the streets. Now, if we listened to you, we'd still be rolling drunks for a living. Carry that stink of the streets with you the rest of your life. I like the stink of the streets. It makes me feel good. I like the smell of it. It opens up my lungs. And it gives me a heart out. Por último, debemos hablar de la traición de Noodles, la cual, aun teniendo motivaciones positivas, es el causante de todo lo que ocurre. Noodles traiciona a Max, avisando de la policía sobre una compraventa de alcohol durante el último día de la prohibición. Su propósito es que arresten a toda la banda para salvarles la vida, ya que considera que, si no lo hace, Max intentará atracar el Banco Central. Una misión suicida que provocaría su muerte. Noodles está dispuesto a ir con Max, pero cuando califica a Max de loco, este se enfurece, lo noquea y se marcha sin él, resultando la redada en la muerte de todos sus amigos. Noodles presencia las consecuencias de sus actos cuando va al lugar de la redada y ve los cuerpos de sus amigos. Sintiéndose culpable, se dirige al fumadero de opio, el mismo fumadero al que fue tras los eventos de Deborah. Could look for me. We did. Cock, I found you at the Chinks. So fucking doped up you didn't even recognize it. Yeah, you called me Deborah. Y con el mismo propósito, evadirse de su realidad y de sus responsabilidades. Noodles, en el delirio del opio, comienza su sueño, primero en el tiempo presente, viendo como unos gángsters matan a Eve. Reproduciendo oníricamente su muerte y confirmando que esta nunca le ha importado realmente. Luego, tras un supuesto rescate de su amigo Moe, se marcha de la ciudad. A partir de aquí debemos entender la visión de la vejez de Noodles como una proyección de sus deseos y un autoindulto que le exime de toda su responsabilidad. Esta fantasía le permite evadir el dolor de sus decisiones y la culpabilidad que siente por la traición a sus amigos. Todas las conversaciones con los personajes durante esta supuesta vejez giran en torno a Noodles, primero con Moe, el hermano de Deborah, cuya conversación omite completamente el daño que Noodles hizo a su hermana. Moe se limita a halagar y compadecerse de Noodles. You can always tell the winners at the starting gate. You can always tell the winners, you can tell the losers. I put everything I ever had on you. You lost. Lo mismo sucede con Deborah, quien prácticamente omite todo lo negativo acontecido entre ambos, y se dedica a compadecerse de él y de forma velada transmitirle que lo perdona y que lo ha echado de menos. Hello, Deborah. Aren't you going to say anything about how you're doing? You looking good, or I was hoping I'd never see you again? I never thought I would. There's a difference. We're both getting old. All that we have left now are our memories. If you go to that party on Saturday night, you won't have those anymore. Noodles, keep walking. Don't turn around. Please, Noodles. I'm begging you. Please. Además, que en todos los reencuentros, Deborah es la única que no se ve envejecida, un reflejo de cómo la idealización de Noodles sigue aún presente. Y por supuesto, con la conversación final con Max, donde este asume la responsabilidad de todo, lo que no solo incluye la muerte de toda la banda, sino que también incluye
el motivo de la ruptura entre Noodles y Deborah. I took away your whole life from you and living in your place. I took your money. I took your girl. All I left for you was 35 years of grief over having killed me. Ya que al parecer se revela que Deborah se fugó con este, lo que sirve precisamente como un indulto que perdona y le evade de la responsabilidad culpando a Max. Max simplemente se convierte en el chivo expiatorio de Noodles, cargando con toda la culpa que este no puede o no quiere admitir. Pero hay que entender que toda esta proyección de Noodles nunca tuvo sentido. Deborah y Max no podían acabar juntos. La propia película siempre nos ha dejado claro que ambos personajes se llevan mal. It's Max. Noodles! Go on, run. Your mother's calling you. I seen you go in there after that ball buster. Houses, the stores, they're all empty. We got our pick. You pick that. Noodles. Go on, Noodles. Your mother's calling you. Algo reconocido incluso en las propias conversaciones entre Deborah y Noodles. You have to get to where I'm going. Now, where's that? To the top. Now you sound just like Maxie. You're both alike. That's why you hate each other so much. O cómo ésta se siente celosa de la relación que tienen Noodles con él. Y si no me creéis, volver a mirar la película. Buscar una escena en la que Max y Deborah hablen solos o interaccionen alguna vez es literalmente imposible. Luego está el tema de la supuesta locura de Max, el cual es falsa. Esta supuestamente se revela en la vejez, y viene a justificar las acciones de Max antes de que se revele que está vivo. Sin embargo, no hay indicios de esta locura antes del sueño. De hecho, que Max reaccione de manera tan violenta cuando alguien le dice que está loco es coherente con su personalidad, ya que Max es sumamente ambicioso hasta el punto de ser un megalómano, lo cual da veracidad a sus intenciones de asaltar el banco. Esto lo podemos observar cuando él como Noodles son apalizados por Baxi. La primera reacción de Max tras la paliza recibida, y aun estando ensangrentado, incapaz de levantarse y menos aún de moverse, es planear su venganza contra este. Además, la supuesta vejez nos muestra a un Max egoísta que está dispuesto a traicionar a sus amigos por ambición, lo cual tampoco es cierto. Durante la muerte de Dominic, antes de que Noodles actuase y matase a Baxi, Max trata de vengarse de él mismo en lugar de quedarse atrás, pudiendo haber intercambiado su destino con Noodles en ese momento, demostrando que Max tiene un sentido de lealtad y no es simplemente un traidor egoísta. De hecho, es Max quien idea el fondo común para asegurar el bienestar de la banda, ejerciendo no solo como un camarada, sino como el hermano mayor de toda la banda. Esto también lo podremos ver de adultos en el cariño que profesa el resto de los integrantes. Y en la versión original podemos ver otra analogía con su infancia, como cuando Noodles lanza el coche al mar, es Max quien le busca a él desesperado en el agua ante el temor de que su amigo se esté ahogando, justo al revés que cuando pasó cuando eran niños. Todo esto deja una conclusión muy amarga. Noodles no solo no se responsabiliza de sus acciones, transfiriendo la culpa a Max, sino que además traiciona paradójicamente la memoria de un amigo al que estaba idealizando. Por último, queda señalar un par de incoherencias oníricas más que revelan que todo esto es un sueño. Una de ellas es en la versión extendida de la película, cuando Noodles observa salir un coche de la mansión de Max para que éste explote poco después y a pocos metros, quedándose él indiferente a todo esto. Otra es el propio final de Max, con el camión de basura esperando a que éste salga de la mansión como si fuera el coche de Toretto, para que éste luego se lance dentro de la trituradora del mismo. De hecho, este acto refleja simbólicamente lo que Noodles hace con la memoria de su amigo con esta última traición. Es todo esto lo que hace sumamente dolorosa la revelación final en el fumadero de opio, cuando la película nos muestra el epílogo. La sonrisa final de Noodles, una vez que se ha colocado con el propósito de evadirse de la realidad, refugiándose en unas memorias idealizadas, es a la vez una traición a esas mismas memorias. En su delirio inducido por el opio, Noodles reescribe la historia para absolverse de la culpa, evadiendo una realidad muy dolorosa, que sus acciones y decisiones han causado la muerte de sus amigos y la destrucción de todo lo que amaba. Al final, la sonrisa de Noodles no es más que un gesto de desesperación disfrazado de serenidad, una negación última de una vida de errores y de fracasos. En Europa, como era de costumbre, Érase una vez en América fue considerada una gran pieza de arte. Pero en Estados Unidos, una vez más, fue donde se rompió el corazón del director italiano. La distribuidora norteamericana pensó que una película tan larga y tan lenta, y que además, ojo cuidado, tenía flashback, no sería bien recibida por el público, por lo que en una de las decisiones más infames de la historia del cine, los ejecutivos decidieron recortarla, reordenando las secuencias para contar los hechos de manera lineal y no en saltos temporales como Leone pretendía, lo cual la mutiló por completa, siendo esta versión arruinada la que fue estrenada en los cines americanos. Los críticos de Estados Unidos masacraron la película, y no se les puede decir que no tuvieron razón, porque lo que vieron fue un montaje que no tenía ningún tipo de sentido.
público claro salía de las salas totalmente desconcertado por lo que parecía una película sin ritmo, sin coherencia y con una historia mal narrada. The whole framework of the other version of the film set up a resonance that made everything work. In this one, it's a linear story of people who don't become interesting until about an hour into the film, and about the time they become interesting, it's when it becomes incomprehensible as to what they're doing or why. What's going on? Who is this person? Who is this person? What does this mean? I was totally baffled, and as far as I'm concerned, this movie has been destroyed. Siendo la taquilla totalmente desastrosa, pareciendo una superproducción que en lugar de Sergio Leone había sido planificada y montada por un aficionado. Y claro, el propio Leone estaba desolado. Una vez más, se había dado de bruces con una industria norteamericana incapaz de entenderle a él ni a su cine. Curiosamente fue nominado a un Globo de Oro como mejor director, pero probablemente se debió a que los críticos extranjeros sí conocían la versión original, que en otras circunstancias hubiese merecido optar también a los Oscars. Oscar que también podría haberse llevado a Ennio Morricone por la mejor banda sonora, de no ser porque a la productora se le olvidó inscribir en la categoría. Otro que también no tuvo el reconocimiento de la Academia hasta que fue demasiado tarde. De hecho, Leone, con problemas de salud, denunció a la distribuidora por dicho corte, alegando que incumplía las cláusulas de libertad creativa tan características de sus contratos. Y es que encima Leone había hecho un gran esfuerzo por recortar la película. Esa versión de cerca de 4 horas que se había estrenado finalmente en Europa era una versión hiper resumida, ya que había logrado casi 8 horas de metraje, de las cuales intentó dividirla en 2 películas sin éxito, para que posteriormente por presión de la productora la bajase a 5, 4 horas y media y finalmente al corte que conocemos a día de hoy. La disputa tra il nostro regista e i produttori americani che hanno preteso il taglio di 1 ora e mezzo del filmato, che ora dura 3 ore e mezzo, qui a Cannes tutti lo vedranno in edizione originale, anche i giornalisti americani. Leone ha personalmente acquistato per loro 400 biglietti. Questa è la cosa che più mi preoccupa, perché per arrivare a tagliarlo a 2 ore e 3/4 sono costretti a fare un nuovo montaggio, quindi non è più il mio film. Well, I remember seeing that it was cut. That bothered me just from a creative standpoint. My rage at the destruction of the film has just been set in cement. How dare anybody have destroyed this monumental film the way this film was destroyed? Para terminar de arruinar las cosas en América, el film estuvo rodeado de cierto escándalo a causa de un par de secuencias, ya sabéis cuáles, que le supusieron al director acusaciones de misoginia, incluso apología de sus actos. Leone, enfadado, defendió una y otra vez aquellas escenas, explicando cuál era su significado y por qué resultaban necesarias en el argumento. Y si bien esto podía tener defensa por muy cruentas que fueran las escenas, tuvo un escándalo diferente menos defendible. Y es que Jennifer Connelly, la cual contaba entre unos 12 y 13 años durante ese rodaje, había hecho un desnudo en la película. No era un desnudo gratuito como tal, pero en los títulos de crédito se incluyó el nombre de una actriz mayor de edad como doble de cuerpo. Colando la patraña y sabiendo poca gente que en su día Connelly fue quien se desnudó. El retorno de Leone a la dirección fue, pues, un trago muy amargo. En 15 años nada había cambiado. Leone iba muy por delante de lo que la industria norteamericana estaba dispuesta a asimilar. Envejecido, enfermo y preocupado por todos esos años que había desperdiciado escondiéndose como productor y deseando legar al mundo una nueva gran obra que de una vez por todas pusiera de acuerdo a todo el mundo sobre su gran talento, algo que no sucedía desde el bueno, el feo y el malo, empezó a trabajar de nuevo en un proyecto. Uno que nunca vería la luz. Se trataba de Los 900 días, el cual debía narrar el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho de características apocalípticas en el que el ejército alemán rodeó la ciudad e impidió el suministro de alimentos y demás productos básicos, con lo que la mayor parte de la población murió de hambre y frío. Esta, pensaba él, iba a ser la mayor de sus películas, y desde luego hubiera sido la mayor de las superproducciones planeadas hasta entonces, logrando de hecho un hito en el proceso, la que sería la primera coproducción estadounidense y soviética de la historia. Nunca llegó a ponerse en marcha. Il mondo del cinema e dello spettacolo ha dato oggi l'ultimo saluto a Sergio Leone, il grande regista morto per un infarto nella notte tra sabato e domenica. I funerali di Leone si sono svolti stamattina. L'attesa di tanta gente silenziosa, sinceramente commossa, che si accende in applausi brevi e intensi al passaggio del feretro. La Basilica di San Paolo a Roma era piena. Più che un amico, per me è come una specie di divinità che se n'è andata. Sergio aveva raccolto un genere che stava così finendo, che era il western, gli aveva ridato una grande freschezza, una genialità tutta sua, al punto tale che il cinema che lui aveva imitato, il western hollywoodiano, si era messo a imitare Sergio, e credo che questo sia la prova della sua grandezza. Sergio Leone murió en 1989 a los 60 años, sin haber comenzado el monumental rodaje de la que pudo haber sido la película más cara de la historia del cine, al menos en aquel momento.
su filmografía resultó ser sorprendentemente breve. Tan solo 9 películas como director, de las cuales solamente filmó 7, siendo aún más sorprendente que entre los 20 años que separaron por un puñado de dólares de Érase una vez en América, solo estrenó 6. Lo cual es una auténtica lástima, pues el cine perdió a uno de sus prodigios cuando era demasiado joven. Leone era un genio creativo que avasallaba a cualquiera que quisiera escucharle sobre sus creaciones, por muy desconocido que fuera. Era un hombre que abrumaba con su energía. Un hombre que casi a sus 60 años, si bien no mantenía su visión de niño, sí mantenía esa pasión. Este se comportaba de igual manera en los rodajes. Siempre quería indicar a los actores lo que esperaba de ellos. Se metía en el papel e interpretaba cada expresión facial, cada movimiento. En el aspecto personal de Leone cabe decir que era un hombre de contradicciones. Un creativo que no dejaba crear a los demás, y un humanista desalmado en muchas ocasiones. Sin embargo, fue coherente en algo en su vida personal. A su familia y a sus hijas le dio la dedicación y el amor que sus padres le negaron a él. En sus últimos días de vida también se reconcilió con Clint Eastwood, quien se convirtió en uno de sus alumnos más aventajados. El propio Eastwood alcanzó el culmen del western crepuscular con Sin Perdón, la que desconstruyó y subvirtió los propios conceptos de sus personajes de western. Esta influencia fue finalmente reconocida por el mismísimo Eastwood. Sono passati 8 anni dalla prima volta che sono venuto in Italia come giovane attore con un altro tanto giovane regista, Sergio Leone. Quell'evento è stato una svolta positiva per entrambe le nostre carriere. Grazie mille, Sergio. Leone for Leone. What would you tell Sergio if he was here today? Thanks for the memory. Hablar de Leone es hablar también de Quentin Tarantino o Martin Scorsese. Leone, si bien no tuvo éxito en un principio, creó una escuela que influyó a las siguientes generaciones de cineastas que valoraron su obra para crear las suyas propias. Un ejemplo muy actual es que Martin Scorsese dirigió El Irlandés, la última gran cita de Gasteiz hasta ahora, de carácter crepuscular, en la que nos habla cómo el tiempo lo borra todo, protagonizada por Robert De Niro. De Niro, quien también se puso detrás de la cámara para hacer su propia cinta crepuscular. Y no podemos olvidar, como no, las referencias de Tarantino a su western. ¿Cuántas de estas películas, y otras muchas tantas, habrían sido posibles ver sin Sergio Leone? Y es que, si bien a Leone el destino no le ha tratado bien, por lo menos de manera póstuma y por lo tanto de una manera muy injusta, la historia le ha reconocido como lo que es. Sergio Leone ha sido uno de los grandes directores del cine.